Buen día, me presento, soy Ángel Hernández González, em, integrante del equipo número 1 en la materia de laboratorio de físico-química. Voy a presentarles las siguientes diapositivas de la práctica del uso de densímetro y pignómetro, a cargo del doctor Raúl Alejandro Luna Sánchez. Los integrantes que conforman mi equipo son Antonio Valencia Saima Karime, un servidor Hernández González Ángel, Sánchez Morales Josmar Abel y Fernando García Israel. Como primera parte en este reporte de práctica tenemos la definición de los conceptos principalmente utilizados. La densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La densidad tiene unos conceptos derivados que, por mencionar algunos, la densidad absoluta o densidad normal, también llamada densidad real, expresa la masa por unidad de volumen. La densidad relativa o aparente expresa la relación entre la densidad de una sustancia y una densidad de referencia, resultando una magnitud adimensional y por tanto sin unidades. Estas fórmulas son para contemplar la densidad en base a sistemas absolutos o sistemas gravitacionales. Como la primera, la densidad pues es la relación de la masa con el volumen del cuerpo. Aquí tenemos esta que está señalando. También encontramos el peso específico, que es la relación del peso del cuerpo con su volumen. La señalada aquí, perdón. La siguiente es la densidad absoluta. A una temperatura determinada es la relación de la masa sobre el volumen. También encontramos la densidad relativa, que es la relación de la densidad absoluta de la sustancia problema con respecto a la densidad absoluta de una sustancia patrón, dando como resultado una cantidad adimensional, lo cual nos da la diferencia entre la densidad absoluta y la densidad relativa. Aquí está la fórmula aquí propuesta, señalada. La siguiente es el peso específico relativo. Es la relación del peso específico absoluto de una sustancia problema con respecto al peso específico absoluto de una sustancia patrón, en las mismas condiciones de temperatura y utilizando el mismo volumen, lo cual nos conduce nuevamente a una magnitud adimensional, donde G es la aceleración debida a la gravedad. La siguiente es la masa específica, como lo menciona aquí. Es la masa de la unidad de volumen, cuya definición equivale a la definición de densidad absoluta. La densidad o density, como lo menciona en la práctica, esta magnitud es utilizada por el sistema inglés y se define de la misma manera que la densidad absoluta, pero sus unidades son diferentes. Bien, como objetivos tenemos determinar la propiedad de densidad de diferentes sustancias puras y en solución a través de diferentes métodos experimentales. El segundo objetivo es relacionar la propiedad de densidad con otras variables físicas de las sustancias mediante el análisis de los datos experimentales. Como primera parte de la investigación o el marco teórico, se menciona el método del pignómetro,
que menciona que es un frasco de cuello angosto y esmerilado, provisto de un tapón de vidrio alargado y atravesado longitudinalmente por una horadación de diámetro pequeño. Su característica fundamental en este material es el tener un volumen constante que no debe confundirse con la capacidad que en algunos casos trae marcada el aparato. En realidad, ese volumen constante se desconoce y por otra parte, no es necesario conocerla, pero precisamente para lograr esa característica se ha ideado dotarlo del tapón alargado y horadado, pues las variaciones del volumen del pignómetro debidas a los cambios de temperatura se reflejan en variaciones de nivel de líquido que lo llenan en la parte horadada del tapón. Así pues, cuando el nivel baje, deberá agregarse del mismo líquido hasta que enrase con la parte superior del tapón. En esta segunda parte se menciona el método del densímetro, que se basa en el principio de Arquímedes aplicado al caso particular a un cuerpo que flota. Cuando un cuerpo sólido insoluble se introduce en un líquido, pueden ocurrir tres casos: que el cuerpo se hunda, que el cuerpo quede suspendido en el seno del líquido, que el cuerpo flote. En estos tres casos hay dos fuerzas fundamentales: el peso del cuerpo, que es una fuerza vertical dirigida hacia abajo, y el empuje, que es una fuerza vertical dirigida hacia arriba. Tomando en cuenta estas dos fuerzas, cuando el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde. Si el peso es igual al empuje, el cuerpo queda suspendido en el seno del líquido, conservando la posición que se le dé. Si el peso es menor que el empuje, el cuerpo flota. Los densímetros comúnmente utilizados son de peso constante y volumen variable, lo cual significa que el peso de ellos es constante y que el volumen de su parte sumergida varía de acuerdo con el peso específico del líquido en el cual se introduce. Nuestra hipótesis fue, basada en el planteamiento de cada método a utilizar, se busca comparar los resultados obtenidos, para así conocer la exactitud de cada instrumento al momento de medir la densidad de líquidos. En esta parte, como bien se menciona, estarán los materiales, que vamos a empezar con el pignómetro de 25 mililitros que se ve aquí en la imagen. Un densímetro en escalas de 0.7 a 1.6. La balanza analítica. Una balanza granataria. Una probeta de 250 mililitros usada para colocar el densímetro. Un vaso de precipitado de 100 mililitros. Un vidrio de reloj para medir las sustancias o el soluto. Una pipeta volumétrica de 5 mililitros. Una perilla de caucho. Una pinceta. Como fluidos fue un yogur de 240 mililitros, un jugo de mango de 250 mililitros, un refresco de naranja de 600 mililitros. También se utilizó miel. Los materiales mencionados de líquidos fue para la práctica en la parte del densímetro. Para la parte del pignómetro, para hacer las soluciones se ocupó 250 gramos de sal y también se ocuparon 250 gramos de azúcar o sacarosa. Procedimiento por el método del pignómetro. Muestra 0. Agua destilada. Paso 1. Pesar el pignómetro vacío y seco en la balanza analítica. Paso 2. Llenar con agua destilada a una temperatura determinada.
y por diferencia de peso obtener la masa del agua. Cálculo de densidad. Teniendo en cuenta que la fórmula de la densidad es masa sobre volumen, tenemos que la diferencia de pesos del agua destilada que se obtuvo fue de 48.2004 gramos, menos el peso que se obtuvo del pignómetro vacío y seco fue de 23.2009 gramos. En total, la masa del agua destilada es 24.9995 gramos, dividido con el volumen que es de 25 centímetros cúbicos. En total, la densidad que se obtuvo del agua destilada fue de 0.99998 gramos sobre centímetros cúbicos. Muestra 1. Jugo de mango. Se realizó lo mismo que con el agua. Primero, se pesó el pignómetro vacío y seco en la balanza analítica, y después se llenó con jugo de mango a una temperatura determinada y por diferencia de peso se obtuvo la masa del jugo. Al calcular el pignómetro con el jugo, se obtuvo un peso de 49.1292 gramos y por diferencia de pesos se obtuvo que la masa del jugo es de 25.9283 gramos sobre 25 centímetros cúbicos, que es el volumen que ocupa. La densidad que se obtuvo del jugo fue de 1.037124 gramos sobre centímetro cúbico. Nuestra muestra número 2 fue yogur. Primero pesamos el pignómetro vacío y seco, y después llenamos con yogur a una temperatura determinada el pignómetro, y por diferencia de peso obtuvimos la masa del yogur. La diferencia de pesos que obtuvimos del yogur fue de 26.5153 gramos. Dividida entre volumen de 25 centímetros cúbicos, obtuvimos que la densidad del yogur es de 1.060612 gramos sobre centímetros cúbicos. Nuestra muestra 3 fue refresco de naranja. Pesamos el pignómetro vacío y seco y después lo llenamos de refresco de naranja a una temperatura determinada. Calculamos su peso y por diferencia de pesos obtuvimos la masa del refresco. La diferencia de peso que se obtuvo del refresco fue de 25.5656 gramos. Dividido con el volumen de 25 centímetros cúbicos, se obtuvo que la densidad del refresco es de 1.022624 gramos sobre centímetros cúbicos. Nuestra muestra número 3 fue miel de abeja. Primero volvimos a pesar el pignómetro vacío y seco, y después lo llenamos con miel de abeja y lo pesamos. Nos dio un peso de 58.2322 gramos. Por diferencia de pesos obtuvimos la masa de la miel. Por obvias razones, la masa de la miel fue la mayor, que fue de 35.0313 gramos. Lo dividimos con respecto al volumen y obtuvimos que la densidad de la miel nos dio de 1.401252 gramos sobre centímetro cúbico. Para la segunda prueba, que fue obtención de densidades con ayuda de un densímetro, primeramente conseguimos un densímetro con las medidas adecuadas para tener una cantidad exacta. Posteriormente llenamos la probeta de un volumen considerable, que fue aproximadamente 250 mililitros, para que pudiéramos apreciar el efecto del flote del densímetro. Soltamos lentamente el densímetro dentro de la probeta con la sustancia. En este caso, pues fue miel, yogur, refresco, jugo y agua. E hicimos un pequeño giro como de un trompo. Algunas de las observaciones que tuvimos al realizar esta prueba es que, como ya sabemos, no todas las sustancias poseen las mismas características. Algunas son más viscosas, menos viscosas. Es por eso que nosotros iniciamos la prueba con agua, ya que esta sustancia tiene una densidad conocida. Y de igual forma nos iba a ayudar para poder identificar si el densímetro servía o no. En caso de que no, íbamos a recurrir a buscar otro densímetro con una escala más alta o más baja,
para tener una medida precisa. Otra de las observaciones es que una vez introducido el densímetro, no tiene que tocar las paredes del recipiente. Este tiene que quedar en medio. Para determinar que la lectura del densímetro, el menisco debe de coincidir con cualquier línea de la escala del densímetro. Para la primera prueba, que fue el jugo, se llenó la probeta a 250 mililitros. Posteriormente se introdujo el densímetro y así obtuvimos la cantidad de densidad del jugo. Para la segunda prueba, que fue el yogur, se repitieron los mismos pasos antes mencionados, pero en esta sustancia tuvimos nuevas observaciones, ya que debido a la naturaleza de la sustancia, la prueba se decidió hacer en un cambio de densímetro. En esta prueba se utilizó uno de una escala de 1.2 a 1.4. Este procedimiento fue lento, ya que la viscosidad del yogur hizo muy tardado el descenso del densímetro. Se contempló un tiempo de 15 minutos para poder hacer una determinación más exacta de su densidad.
Para la tercera prueba se tomó igual la misma cantidad de 250 mililitros de refresco de naranja, pero antes de utilizar la sustancia la desgasificamos para evitar cualquier lectura errónea y pues procedimos a repetir el mismo procedimiento antes mencionado. Para la última prueba, que fue de la miel, se decidió hacer un cambio de densímetro. La escala fue de 1.4 a 1.6. Debido a que no teníamos la cantidad suficiente de miel, optamos por considerar la densidad teórica y la densidad obtenida con el picnómetro como resultado promedio. En el apartado de resultados podemos apreciar los datos obtenidos al aplicar cada método. La siguiente tabla muestra todas las densidades obtenidas tanto por el método del densímetro y del picnómetro. En la primera fila tenemos una densidad del agua destilada de 1 al momento de aplicar el método del densímetro y de 0.99998 al usar el picnómetro. Con el jugo de mango obtenemos una lectura de 1.038 con el densímetro y 1.037124 con el picnómetro. Con el yogur tenemos una lectura de 1.130 al utilizar el densímetro y con el picnómetro obtenemos una densidad de 1.060612. Para el refresco de naranja obtuvimos una densidad al utilizar el densímetro de 1.020 y al usar el picnómetro de 1.022624. Y como última parte tenemos los resultados de la miel. Al utilizar el densímetro obtenemos una lectura de 1.410 y al utilizar el picnómetro de 1.401.252. Para hacer más complementario los resultados obtenidos, se decidió agregar una tercera columna que sería la densidad teórica de cada sustancia y podemos apreciar que en realidad la densidad teórica del agua destilada o del agua normal es de 1. Para el jugo de mango es de 1.054, la del yogur de 1.028, la del refresco de 1.038 y la de la miel de 1.0435. La tercera columna se agregó más que nada por la variación que se nota al usar el densímetro y el picnómetro. Entonces lo que se hizo es recurrir a tablas con los valores ya designados y pues realmente vemos que no nos alejamos tanto de los resultados. Aquí, por ejemplo, en el procedimiento o en los datos obtenidos del yogur podemos apreciar que hubo una elevación, o al menos en el método del densímetro pues está un poquito más arriba de lo que debería, y con el picnómetro y la densidad relativa pues vemos una variación muy evidente, ¿no? Pero esto se debe a que pues realmente no se destinó el tiempo necesario para poder determinar de manera correcta la densidad. Como parte de la conclusión de la práctica, pues podemos determinar que la densidad es una propiedad física intensiva que relaciona la masa y el volumen de sustancias y objetos. También existen varios métodos por los cuales se puede obtener, pero pues algunos son más precisos y otros pues no tanto. Esto se debe a que pues muchas variables influyen al momento de obtener los resultados.
ya sea por el tipo de procedimiento o cálculo que se emplea. En algunas ocasiones igual puede llegar a influir el equipo con el que se estén haciendo las lecturas, ya que por efectos del tiempo o por uso pueden llegar a ser no tan precisos, y esto influye al momento de utilizarlos. Bueno, en química es importante conocer la densidad de las sustancias o de los líquidos más que nada, ya que nos aportan datos que nos hacen saber por qué son tan ligeros o tan pesados, o en su debido caso nos hacen saber qué cantidades necesitamos o requerimos para poder hacer o llevar a cabo un procedimiento en laboratorio, y así utilizar cantidades exactas, ya que en ocasiones pues no contemplamos precisamente las variables que podemos llegar a tener.